Hola, buen día queridos hermanos. Quería compartir con ustedes la porción del Salmo 119 que va del versículo 57 al 64 y dice así: Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Saben ustedes que la palabra aquí, la letra en hebreo aquí es Het, es la octava letra del alfabeto, y Het significa, ¿sí?, cerca, muro, significa protección, defensa, separación, división, pared. Y vamos a considerar algunas cosas sobre esta porción del Salmo. Tiene mucho que ver con esta letra. El salmista abre en este versículo con una frase, ¿sí?, que es la más importante, digamos, de esta porción. Y dice: Jehová es mi porción, valga la redundancia. Y yo pensaba, ¿no? Nosotros como mamás muchas veces hacemos una torta, muchos chicos dicen pastel ahora, y les decimos a nuestros hijos: vengan, elijan la porción de torta que más les guste. Y ellos eligen, ¿sí? Eligen la más grande, o la que tiene más crema, la que tiene más chocolate, o no, la más chiquita porque no es la torta que más me gusta. Eligen, escogen, ¿sí? Bueno, y el salmista eligió, escogió y dijo: para él Dios es suficiente. Eso es lo que está diciendo en esta primera frase. Es como si viniera nuestro hijo y nos dijera, nosotros le decimos: bueno, elegí la porción que querés, y nuestro dice: mira, ma, me gusta toda la torta, pero la porción que yo elijo sos vos. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Sería escuchar eso de nuestros hijos. Bueno, esto es lo que dice el salmista. Él elige como suficiente y como que no hay nada más fuera de Dios, y elige a Dios. Y de esta declaración tan importante que hace el salmista se desprenden todos los demás versículos. Ustedes saben que siempre cuando uno estudia la Biblia tenemos que fijarnos en algunos detalles, ¿sí? Y ustedes ven que aquí está en presente: mi porción es Dios, es Jehová. Es hoy, y cuando mañana me despierte va a ser Dios también, ¿sí? Mi porción, y así. Cada día, todos los días, siempre va a ser, según el salmista, mi porción es Jehová. Y yo me preguntaba, en mi vida, ¿yo elijo siempre para que sea suficiente Dios todos los días? ¿Dónde pongo mi fe, mi confianza? ¿La pongo en Dios o la pongo en mi matrimonio? ¿O la pongo en mi trabajo? ¿O la pongo en mis hijos? ¿O la pongo en mi iglesia o en mi ministerio? ¿Realmente Dios es mi porción y yo la elijo? Porque a veces pensamos que nuestra porción es Dios, pero muchas veces no lo elegimos a Él. Y quiero que ustedes noten que todos los versículos que vienen después están en pasado. Y podemos entonces entender que el salmista, cuando escoge a Dios como su porción, todo lo demás en su vida se enfoca de una determinada manera, cambia su vida, ¿sí? Cambia su manera de ver las cosas. Fíjense que pegadito a esta frase, en el mismo versículo 57, dice así, acá lo tengo. He dicho, guardaré tu palabra. Y acá empiezan a verse el resultado de la elección, ¿sí? De, como dije antes, de que Dios, que había escogido a Dios. Dice que he dicho, guardaré tus palabras. Él habla de un compromiso. Un compromiso genuino de obedecer la palabra de Dios.
Qué importante, ¿sí? Cuando uno escoge decisiones en nuestras vidas y distintas cosas en distintas circunstancias, saber, ¿sí? De tener un compromiso de guardar la palabra de Dios y de actuar en consecuencia. En el asunto, ¿sí? Digamos, en el asunto de escoger a Dios como nuestra porción, el compromiso en obedecer la palabra de Dios debe darse, debe ser, ¿sí? Tiene que ser así. Es parte, digamos, de este asunto. Pero después en el versículo 58 nos dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. El corazón del salmista habla de una pasión ferviente por la comunión con Dios. Qué importante es no solamente guardar la palabra, conocerla, leerla, sino también orar a Dios, ¿sí? Porque ella habla de supliqué de todo corazón, ¿sí? Tu presencia supliqué de todo corazón. Habla también de la oración, de hablarle a Dios, ¿sí? De desear tener comunión con Dios. ¿Y cómo no tenerla si Dios es mi porción? Si yo escojo esa, voy a tener no solamente compromiso, sino también comunión. Anhelar siempre la comunión con Dios, orar, leer la palabra, ¿sí? Estar delante de Dios siempre para poder escoger siempre a Dios y que nuestro Dios sea suficiente. En el versículo 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Cuando uno escoge a Dios como su porción, continuamente nos veremos haciendo ajustes en el rumbo de nuestra vida. Qué importante es considerar nuestros caminos. Qué importante es corregir aquellas cosas que están mal. Y que la oración, la lectura de la Biblia, ¿sí? Nos hagan ver aquellas cosas que debemos corregir. Es necesario, ¿sí? Para alinear nuestra vida a los testimonios de Dios, como dice ahí en este versículo. Si verdaderamente escogimos a Dios como nuestra porción, nosotros tenemos que corregir aquellas cosas que están mal. El versículo siguiente dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y como el Señor, vuelvo a repetir, era su porción, el salmista no solamente corrigió su rumbo, sus caminos, sus pies, para alinearse con la palabra de Dios. Él también él sintió una urgencia, sintió carga, sintió deseo, ¿sí? Anheló hacerlo. No lo hizo por obligación. El salmista nos está diciendo que me apresuré y no me retardé. No fue por obligación, no fue porque me lo mandó o alguien me dijo que tengo que hacerlo. No, él sabía que debía hacerlo aun cuando muchas veces se equivocaba, aun cuando muchas veces no hacía las cosas bien. Él primero corregía sus pasos y no retardaba hacerlo. Él sentía urgencia de estar siempre haciendo lo que Dios le decía en la Biblia. Cuando Dios es mi porción, tengo un sentido de urgencia. Cuando Dios es mi porción, también tengo consistencia, perseverancia, ¿sí? Dice fidelidad, dice compañías en el versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. El salmista habla, quizás David haya escrito este salmo, se vio rodeado en circunstancias difíciles, con personas, ¿sí? que quizás no le hacían bien, ¿sí? Tal vez se sentía solo o con malas compañías. Sin embargo, él no caía, ¿sí? Él no iba con esas malas compañías. O no caían en desánimo, o no caía en tristezas. Él lo que hacía era buscar la palabra de Dios, dice, y recordarla, porque dice, no me he olvidado de tu ley. La recordaba. Aún en tiempos difíciles, él recordaba la palabra de Dios.
qué importante es ser fiel a lo que Dios nos dice en su palabra, a pesar de que todas las circunstancias alrededor no nos ayuden. Es importante cuando elegimos a Dios tener entonces consistencia, perseverancia, fidelidad. Esta decisión que tuvo el salmista de elegir a Dios como su porción y decir Dios es suficiente, entonces en su vida trajo compromiso, comunión, corrección, carga, como dije antes, ¿sí? Sentido de urgencia, y también trajo entonces consistencia. Pero también trajo alabanza. Miren el versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Qué hermoso. A pesar de que estaba en la medianoche, en las horas más oscuras, las circunstancias tal vez no eran buenas para el salmista, y muchas veces nos pasan a nosotros que tenemos circunstancias que no nos gustan, que nos entristecen, que nos desaniman, enfermedades, ¿sí? Todo lo que puede pasar. Sin embargo, el salmista dice, me levanto para alabarte, me levanto para alabarte por tus justos juicios. La vida no es siempre fácil. Sin embargo, en esos momentos de oscuridad, cuando yo tengo a Dios como mi porción y lo elegí a Él como suficiente, me levanto, ¿sí?, a alabarle. Le alabo, adoro. Dice en 1 Tesalonicenses, ¿no? Pablo decía, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios a los que están en Cristo Jesús. Bueno, no dice Pablo, da gracias por todo, dice en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo triste, en lo alegre. Pero si seguimos en el versículo 63, dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y uno parece que esto está descolgado, ¿sí? Parece como que, ¿qué significa esto? Si estamos hablando de mi relación con Dios y de mi elección hacia Dios. Pero es importante, ¿sí? El salmista aquí nos quiere decir que su corazón está firme con la decisión de que tomó, de que Dios es su porción. Y ¿saben una cosa? La base para nuestro matrimonio, la base para nuestra amistad, la base para el compañerismo en los ministerios, en la iglesia, con los hermanos, ¿sí?, con nuestra familia, es precisamente que el otro y yo tengamos una común unión, ¿sí? Un compromiso de nuestro corazón a Dios y a su palabra. Es muy importante, ¿sí?, basar nuestra amistad, nuestro matrimonio, es sumamente importante, ¿sí? Si Dios es suficiente, para el otro también tiene que serlo, ¿sí? Así, de esa manera, es mucho más fácil tener relaciones sanas y buenas. Y también, en el último versículo, nos habla de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Y acá me habla de perspectiva. Cuando tengo a Dios como suficiente, mi porción es solamente Dios, puedo decir, ¿sí?, que a pesar de que vea esta sociedad tan deteriorada, la maldad tan grande, que nos hastíe tantas cosas que vemos en este mundo, la política, el gobierno, la sociedad, el pecado que es horrible. Pero ¿saben una cosa? Tengo que recordar que la tierra está llena de su misericordia y que yo no lo voy a poder cambiar, todo esto que veo mal. Pero un día el Rey de Reyes va a venir a esta tierra, ¿sí?, y Él va a juzgar todo esto que estamos viviendo. Y Él la va a cambiar cuando sea su tiempo. Él va a estar sentado en su trono y todas las cosas van a cambiar. Mientras tanto, tengo esta esperanza, ¿sí?, que la misericordia de Dios está sobre los que le aman, sobre vos, sobre mí. Y por ello, Dios me puede enseñar y me puede moldear, como termina este versículo. Enséñame tus estatutos. Que realmente Dios sea porción y sea suficiente, ¿sí?, y que realmente
todos deseemos al que horneó nuestra vida, ¿sí? Al que horneó nuestro corazón, el que nos dio la salvación. Que realmente todos podamos decir: Jehová es mi porción. Un abrazo a todos.